Bienvenido, bienvenida a Meditación 633, un canal destinado para toda la familia, en especial para personas de pensamiento profundo, donde demostramos al mundo que los latinos no somos solo para chistes. En el episodio de hoy, ¿cómo rebajar sin hacer ejercicio? Sí, hay una forma en la que tú puedes, o varias maneras en las que puedes, bajar de peso sin hacer ejercicio. Sé que muchos dirán, simplemente deja de comer. Error. Realmente la mejor manera de tú aumentar de peso es dejando de comer. Casi la mayoría de las personas que tienden a no poder bajar de peso fácilmente comen aproximadamente 1 o 2 comidas al día. Como resultado, el cuerpo, que siempre está en un estado de sobrevivencia, esa persona comer tan poco, pues hay una deficiencia alimenticia. Por lo tanto, el cuerpo simplemente guarda cada cantidad de calorías que consumes. Otro de los tantos mitos para rebajar es sudar, simplemente sudar. Bueno, cuando sudas estás excretando agua de tu cuerpo. Tus músculos consisten de una cantidad X de agua. No son solo puro fibra. Encima de que también estás deshaciéndote de toxinas que están ya en tu epidermis, dígase tu piel. Solamente con el sudar no te ayuda a rebajar. Una cosa no tiene que ver con la otra. Es la manera en la que tu cuerpo se deshace tanto de toxinas o de exceso de agua, como también exceso de calor. Otro de los grandes mitos también es consumir menos carbohidratos. Los carbohidratos son energía pura para tu cuerpo. Antes y después de hacer ejercicio es recomendable consumir carbohidratos. Si vas al gimnasio o cualquier actividad física que requiere actividad física y no consumes carbohidratos, lo más probable es que te den mareos o te sientas inmediatamente cansado o cansada. ¿Cómo realmente podemos bajar de peso sin hacer ejercicio? Realmente es más simple de lo que piensas. La técnica consiste en simplemente saber qué estás comiendo y cuándo te lo comes. Las comidas se dividen en diferentes renglones. Entre ellas están las proteínas, las fibras, las calorías, los carbohidratos. Y cada una ejerce una función sobre el cuerpo. Mejor dicho, el cuerpo lo usa de una manera diferente. Las proteínas no solamente sirven para poder regenerar el tejido de tus músculos, sino que también sirven para que tu cuerpo pueda crear el color de tu piel, tus uñas, entre otras cosas. Los carbohidratos y las calorías ayudan a crear energía. Calorías básicamente son el medio que nosotros usamos para poder identificar el nivel de energía que nos da una comida en específico. En averaje se estima de que el cuerpo humano femenino necesita aproximadamente 2.000 calorías al día, mientras que el cuerpo masculino algunas 2.500. Pero esto es en averaje dependiendo de la persona, la edad, el tamaño y su actividad física. No todas las personas necesitan esa cantidad X de energía. Así como una persona atlética necesita consumir mucho más calorías que una persona normal que no ejercita para mantenerse en forma, una persona mucho mayor ya en su vejez pues necesita menos calorías porque hace menos actividad física. Los carbohidratos son básicamente toda la comida que se convierten o que el cuerpo convierte en azúcares. Cuando hay un desbalance de azúcares en la sangre, ya el cuerpo no las puede poner en los músculos. Al no producir suficiente insulina naturalmente, pues entras al grupo de las personas que sufren de diabetes, porque al cuerpo se le imposibilita graduar los niveles de azúcares en la sangre. Las fibras, entre otras muchas cosas, ayudan a mantener tus intestinos limpios. Esta, en mi opinión, en mi experiencia, viene siendo la primera cosa que debes de cambiar en tu dieta para limpiar tus intestinos, ya que tu área abdominal solamente está constituida por tu piel, los músculos y la grasa, sino también por gases y materia fecal que se acumulan dentro de tus intestinos, haciendo de que tu abdomen se vea más abultado, exponiendo así una barriga. La otra vertiente también, por poco se me escapaba acerca de las comidas, son también las grasas, saturadas y monosaturadas. Entonces, ¿a qué me refiero de que saber lo que comes y cuándo te lo comes? Y luego están las grasas. Digamos que las grasas vienen de dos maneras, grasas buenas y grasas malas. Están las grasas buenas, como son el aceite de coco, la canola. La otra vertiente también, por poco se me escapaba acerca de las comidas, son también las grasas, saturadas y monosaturadas.
la grasa que se encuentra en el salmón y otros animales marinos que contienen omega 3. Están las grasas también que se encuentran en las semillas, como el maní, la almendra, las nueces. Esta grasa prácticamente se comen las grasas que se encuentran en el área abdominal del cuerpo. O sea, ¿a qué me refiero de que saber lo que comes y cuándo te lo comes? Porque al determinar la función de cada alimento, durante el día, en las horas pico de tu día, durante tu mayor tiempo de actividad, debes consumir comidas que te den eso, energía. Y que encima ayuden también con el proceso digestivo. Nuestros intestinos no están diseñados para las carnes. Sin embargo, somos seres omnívoros, o sea que podemos comer toda clase de alimentos. Pero nuestros molares están diseñados para vegetales y frutas. Por lo tanto, un exceso de carne termina afectando tu sistema digestivo. Imagina tu sistema digestivo como si fueran tuberías o cañerías. Con el tiempo, las paredes interiores se van acumulando material, en este caso material fecal, que impiden el proceso principal de tus intestinos, que es básicamente servir de filtro para tu cuerpo poder absorber los nutrientes de las cosas que comes. Por eso mucha gente, por más que come, siempre se siente cansada. Engordan porque entonces al sentirse cansado, pues simplemente no tienen la energía para poder destinarse a hacer ejercicio y cuidarse. Ahí es cuando vienen las fibras. Las fibras ayudan a poder limpiar los intestinos, ayudando hacia tu cuerpo que pueda absorber la mayor cantidad de nutrientes posibles para no solamente esto, sino que también al eliminar el exceso de materia fecal, pues también te liberas de gases que también se acumulan en el área abdominal, abultándola y creando la barriga. En mi opinión, este es el primer paso. Una de las cosas que puedes usar para eliminar el exceso de materia fecal es consumiendo fibras. Mi fibra favorita es la avena. A mí me encanta la avena con crema de maní. Otra manera también, usando también té desintoxificante, que contienen propiedades naturales que te ayudan a evacuar más seguido. Otra manera también de evitar o disminuir la barriga es eliminando las comidas abundantes. También es bueno mencionar de que cuando estás deshidratado o deshidratada, tu cara tiende a verse abultada, ya que no estás hidratando tu cuerpo simplemente mantiene la mayor cantidad de agua posible y el primer lugar donde se nota es tu cara. Es recomendable consumir aproximadamente 3 litros de agua por día. La mejor manera que yo he encontrado de poder atender a este problema es simplemente comprar una botella que toma aproximadamente 1 litro, lleno de agua. Una vez consumo el agua, sé que la tengo que llenar 2 veces más. Esta es mi cuota del día. Si le preguntas a todas las personas que son fisiculturistas, siempre te van a decir de que el gimnasio es la parte divertida. El gimnasio es el parque de diversiones. El verdadero trabajo ocurre en la cocina. Si eres una persona que siempre está sumamente ocupada o no te interesa hacer ejercicio, ninguna clase de actividad física, pero deseas perder el peso, simplemente saber qué comes y cuándo te lo estás comiendo. Otro truco esencial es saber comer siempre a horas similares, todos los días. Dígase, si desayunas entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, pues debes hacerlo siempre, todos los días. Otro mito también es de que con el tiempo, con la edad, el metabolismo va disminuyendo. Esto en cierta medida es cierto, pero no es por cuenta propia. No es algo que automáticamente con la edad se disminuye. Lo que ocurre es que al pasar de los años, por lo regular, las personas se vuelven menos activas. Y como resultado, lo que ocurre es que tu metabolismo deja de quemar las calorías. Por eso es que muchos actores y actrices, aún a sus edades, tienen sus cuerpos casi perfectos por el hecho de que a través de todas sus vidas siempre han tenido la necesidad, por sus trabajos, de mantener una actividad física, manteniendo así su metabolismo en estado de desarrollo continuo. Que realmente no es algo automatizado, sino que es un resultado de la progresiva falta de actividad física. Mi analogía preferida es la del tren. Para que un tren vaya más rápido tienes que echarle más carbón. Igualmente tu metabolismo. Acelere tu metabolismo mientras más ejercicio, mientras más calorías y comidas beneficiosas incluyas en tu dieta, pues más energía obtienes y más físicamente activo te conviertes. Y así de sencillo es para poder rebajar sin hacer ejercicio, es mantenerte hidratado, hidratada, consumiendo 3 litros de agua aproximadamente todos los días, usar la mayor cantidad de energía posible en las mañanas
no es la misma que consumes en las noches, cuando ya vas a descansar y no vas a tener ningún tipo de actividad física más que simplemente descansar. En este caso, los niveles de calorías y carbohidratos temprano en el día y los niveles de proteínas y fibras más tarde en la noche. Y básicamente es tan sencillo como eso: recordar lo que comes, qué es lo que estás comiendo y cuándo te lo estás comiendo. Espero esto haya aclarado algunas cosas para algunas personas. Recuerden de que yo no soy un nutricionista, sino simplemente un youtuber que hace esto para tu entretenimiento. Y simplemente hablo acerca de las cosas que me han funcionado a mí y aún me siguen funcionando. En este canal hablamos de muchas cosas que tienen que ver con crecimiento personal. Pero aparte del crecimiento personal que tiene que ver con tu mente y tu espíritu, tu cuerpo es parte del balance. Mente, cuerpo y espíritu. Si tienen alguna pregunta o comentario, dejen su comentario más debajo. Suscríbanse, cliquen en la campanita para recibir notificaciones cada vez que postemos videos en el canal. Y por favor comparte, para que el algoritmo de YouTube pueda reconocer el canal y así podamos crecer más y traerles más videos a ustedes. Y hasta la próxima.